Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, cada uno en sus casas, y que Dios siga obrando en cada una de sus vidas. En esta noche quisiera compartir algo con ustedes, y es referente al templo. Muchas veces pensamos qué va a pasar, ¿no? Como todo termine, es que volvamos de vuelta a congregarnos en la iglesia. Pero quiero que en esta noche podamos meditar en su palabra y ver lo que significa el templo. Así que voy a pedir que oremos y dispongamos nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas. Padre, te ruego en esta noche, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo luz, trayendo verdad a nuestras vidas, que nuestra vida sea edificada, Señor, en tu palabra y en tu verdad. Señor, rogamos por cada uno de mis hermanos, para que la gracia y la misericordia de Dios descienda sobre cada una de su vida. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Cuando el hombre cayó, se perdió esa relación con Dios, y vemos que un velo carnal cayó entre el alma y el espíritu, separándolo de Dios. Y esto lo encontramos para que podamos entender lo que quiero compartir con ustedes, y ruego que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón. Y es donde cuando Dios le mostró a Moisés un modelo de construir el tabernáculo, ¿se acuerdan? En el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Dice así la palabra de Dios. Cuando Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo, le dio cada detalle, cada cosa para construir el tabernáculo, donde Él iba a revelarse a su pueblo, donde la presencia de Dios descendía. Y encontramos en el capítulo 26, versículo 33, que dice así: «Y pondrás el velo debajo de los corcheles, y meteré allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo». Esas fueron las palabras que Dios le dio a Moisés cuando comenzó a levantar y construir el tabernáculo, donde Dios venía y tenía comunión, donde Dios le hablaba. Cuando Dios le mandó a Moisés para que el pueblo podía acercarse, pero dice la Escritura que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo y ahí hacer los sacrificios por el pueblo, por el pecado del pueblo. El acceso del hombre a la maravillosa presencia de Dios era limitado en ese tiempo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y solamente, como dije, el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y o sea que Dios decidió encontrarse con el hombre una vez al año. Y esto fue a causa de que en el huerto de Edén, cuando el hombre cayó en su desobediencia, esa relación con Dios se cortó. Esa relación que tenía, donde había un fluir, un caminar y un disfrutar de esa relación íntima con Dios, se cortó. Y a causa de eso, Dios solamente podía revelarse al hombre o aceptar la ofrenda, ¿no es cierto?, de sacrificio que el hombre hacía una vez al año por sus pecados, por sus desobediencias, y así recibir el perdón de Dios a causa de su pecado. Y vemos aquí, ¿no es cierto?, que algo ocurrió, ya que Dios ya tenía preparado todo esto, como fue al principio. Cuando Dios tenía esa relación y comunión con el hombre desobedeció y se escondió. Cuando Dios volvió, como siempre, sabiendo lo que había ocurrido, pero volvió para encontrarse con el hombre, a ver qué decisión iba a tomar de lo que había cometido.
Y comenzó a llamarlo porque no estaba en el lugar donde siempre se encontraba. Y comenzó a llamar al hombre por su nombre, como vez tras vez nos llaman a cada uno de nosotros. Y lo llamó hasta que el hombre apareció y diciendo y justificando a sí mismo que estaban descubiertos, estaban desnudos y por eso se escondieron, aunque Dios lo sabía. Pero esa relación tan íntima, esa comunión que tenían con Dios, a través de eso se cortó y hubo esa separación, ¿no? Por eso vemos en el tabernáculo de Moisés, vemos ese velo donde separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y también solamente el sumo sacerdote, así lo había dispuesto el Señor, Dios Todopoderoso, podía entrar y llevar los sacrificios del pueblo y hacer expiación por los pecados del pueblo. Y eso fue continuamente, hasta que también en el tiempo de Jesús, también la iglesia, o sea, el templo, había un velo. Estaba que separaba, ¿no es cierto?, de poder entrar. Solamente también el sumo sacerdote podía entrar en ese templo. Y también era una vez al año. Pero Dios ya tenía preparado algo. Y eso fue a través de Cristo Jesús. A través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Donde dice que cuando Él en la cruz dio su vida por cada uno de nosotros, dice que ocurrió que el velo se rasgó, o sea, se rompió. Ahora, ¿dónde vemos esto? Yo quiero que busquen sus Biblias en Mateo 27, 51, para saber esta gran verdad y tener conciencia de lo que yo quiero compartir con ustedes de esto. Y dice en el capítulo 27, versículo 51, «He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron». Lo interesante de esto, ese velo, esa separación que había, cuando Cristo Jesús pagó el precio en la cruz por cada uno de nosotros, se rompió. Esa separación que estaba cuando el hombre cayó, cuando el hombre se separó de él, dice que se rasgó. O sea que ya no estaba ese velo, esa separación. Por eso a través de Cristo Jesús podemos tener comunión, a través de Él podemos entrar al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Pero viendo, ¿no es cierto?, lo que significa para nosotros también esto, el rasgar del velo, ¿qué significa? O sea, es separación de la carne. En otra parte, el apóstol Pablo declara en 1 Corintios, si quieren buscarlo en sus Biblias, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor que ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hace esa pregunta el apóstol Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En aquellos que fuimos redimidos, en aquellos que hemos nacido de nuevo, a la luz del Evangelio. Dice el apóstol Pablo que nosotros ahora somos templo. No son las cuatro paredes de la iglesia, somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, donde mora, dice el Espíritu Santo, donde Él mora. Ahora,
¿Qué me lleva a esto en este tiempo? Primero, reconocer que al principio, cuando Dios le dijo a Moisés de levantar el tabernáculo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo el templo, aun cuando Salomón construyó el templo con toda su hermosura, había una separación. Y en los tiempos de Jesús también estaba el velo. Solo cuando Jesús pagó el precio en la cruz por cada uno de nosotros y por toda la humanidad, dice que esa separación se rompió, ese velo se rompió de arriba hacia abajo. Ahora, viendo lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora, me pregunto, o te preguntas a ti, ahora que reconozco que acepté a Jesús como mi Salvador y Señor de mi vida, ahora que sé que soy el templo, mi corazón es el templo del Espíritu Santo donde Él mora. Me pregunto si todavía en ese templo, como fue en el Antiguo Testamento o aún en el Nuevo Testamento, en el templo cuando Jesús estuvo, si todavía está ese velo. Si ese velo está, esa separación está en nosotros. Somos templos, sí. Y esto que nos habla de, muchas veces hacemos las cosas naturalmente, o sea, todo lo que es en la carne, no en el espíritu. Y como dice claramente el apóstol, dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo, donde Él mora. Pero a veces hay un velo que interviene para que Él no esté morando. Sí, recibimos a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida. Él ha perdonado nuestros pecados, nos hemos acercado a Él. Pero pregunto, ¿le conocemos? ¿Le conocemos a Él? ¿O hay un velo entre Él y nosotros? Algo que no me permite esa intimidad, esa relación con Él, de poder acercarme aún más. ¿Sabes? Estaba viendo y siempre que Dios ha tenido un tabernáculo, un templo, dice que la gloria de Dios descendía sobre ese lugar. Y esto lo podemos ver en Primera Reyes, si quieren buscar en su Biblia para entender un poquito esto. Y rogar que el Espíritu Santo esté obrando en ese sentido en nuestra vida. Dice en Primera Reyes capítulo 8, versículo 10, es interesante. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ahí cuando Salomón construyó el templo. ¿Sabes? Cuando la nube descendía y en el tabernáculo de Moisés, la presencia de Dios descendía. Y hoy en día, tu vida, tú eres el templo de Dios, donde el deseo del Señor es descender y llenar tu vida. Pero muchas veces hay una separación, hay algo que nos separa de esa relación, de esa intimidad con el Señor.
y no hace volver en sí a pensar, Señor, soy. Y tú quieres llenar, porque Dios quiere, del principio. Aun cuando el hombre fue desobediente y quiso seguir sus propios caminos, sus propios designios, quiso manejar su vida como él quería. Todo lo hermoso que el Señor quería dar al hombre, y aún en esa relación, en esa intimidad con Él, no pudo ser. No porque Dios no quiere, Dios quiere. Dios quiere venir a tu vida, Dios quiere llenar en tu vida. Donde Él comienza una relación, una intimidad contigo, Dios. Porque ahora en este tiempo de la gracia y de la misericordia de Dios, Él te dice, tú eres el templo donde yo descenderé, donde mi gloria descenderá. Pero para eso, si en nuestro templo hay un velo que nos separa, ese velo tiene que ser rasgado, cortado, para que esa intimidad con Él, esa relación con Él, pueda ser una realidad en nuestras vidas, de comenzar a conocer a través de su Espíritu Santo, que Él nos vaya guiando a conocer. Recuerda las palabras de Jesús que dijo, y vendrá el Espíritu Santo y Él le guiará, Él le mostrará acerca de mí y acerca de mi Padre. Me pregunto, ¿quieres conocerle? ¿Quieres realmente en tu vida conocerle? Porque dice que podemos conocer a través de su Espíritu Santo. No a través de la carne, no humanamente. Porque dice lo carnal, y aún en 1 Corintios, capítulo 2, mira, busca en tu Biblia. Para entender esto, que 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, mira lo que dice el Señor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender. O sea, por más que trate naturalmente, humanamente entender, no podrás. Su palabra sí lo dice. Por eso dice el hombre natural. El hombre natural se separa de esa comunión, esa relación. El hombre natural tiene que, morir, ser cortado. El velo tiene que ser rasgado para esa relación, esa intimidad de conocerle a Él, donde Él se revela a tu vida, como se revela a mi vida. Que tú puedas conocer ese Dios, afirmarte, no solamente por las provisiones, por los regalos maravillosos que Dios te da, por las promesas que Dios tiene para tu vida, pero es conocer a Él. Conocer en la intimidad con Él. Más allá. Hoy en día decimos, bueno, hoy estamos en casa, no, la iglesia. Y solamente Dios sabe cuándo se abrirá. Pero el Señor, como en el tiempo cuando le dijo a Moisés, construye el tabernáculo donde yo descenderé. Después pasaron el tiempo y ya no fue el tabernáculo, sino un templo en el cual dice que la presencia de Dios descendió de tal manera. Y vez tras vez los vemos. Donde hay un templo, Dios desea descender y obrar de tal manera que el Espíritu de Dios pueda venir. Hoy en día, las iglesias están cerradas. Pero Dios en su palabra me dice que tú eres el templo, donde yo soy el templo. Y habla claro. En el libro, el apóstol Pablo dice, vosotros sois el templo de Dios. Y Dios dice
que Él desea descender sobre su templo. Él desea descender en su templo. Él desea que sea restaurada. Cristo Jesús restauró esa comunión con el hombre. El templo, como dice en el libro de Mateos, capítulo 27, versículo 51, dice, se rasgó esa separación que había, porque Dios lo puso, porque el hombre había pecado. Esa separación tenía que estar, pero cuando Cristo Jesús vino y tomó ese lugar donde debíamos estar nosotros, dice que ahí se cumplió la palabra y Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Él te salvó por la gracia y la misericordia. Él te perdonó. Él te limpió. ¿Para qué? ¿Para qué te salvó? ¿Para qué te limpió? ¿Por qué? Porque el Señor en su pensamiento quiere descender. Quiere llenarte de Él, de su gloria. Para eso, si el velo está puesto, tiene que ser cortado. Lo que es carnal, lo que es natural, tiene que ser cortado. Para que esa relación íntima con Él pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida. La revelación de Cristo trae la rasgadura del velo carnal entre nuestra alma y el espíritu, lo cual nos permite conocer las maravillas. Cuando eso es rasgado, cuando eso es cortado, empezamos a entender las maravillas, mire, de aquel que es exaltado, nuestro Dios exaltado, a conocer al Rey de la Gloria, a conocer la perla de gran precio, la rosa de Sarón, al Cordero Pascual, y así podemos nombrar la roca de la eternidad, poder conocerle. Y a medida que nos acercamos, porque nos podemos acercar a través de Cristo Jesús a esa relación, de repente, Señor, yo soy, tú eres el templo hoy en día donde Dios desciende. Recuerda que Jesús dijo, y vendremos, recuerda las palabras de Jesús, y vendremos y haremos morada. ¿En dónde? En el templo. ¿Y quién es el templo? Tú eres el templo. Tú eres el templo. Y sabes, queridos, a veces pensando en esto y el deseo de Dios de ir edificando cada una de nuestras vidas. Le hemos conocido y nos alegramos y nos gozamos. Aún en este tiempo damos gracias a Dios por su cuidado, por ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia. Aún en medio de circunstancias, en medio de pruebas, vemos al Señor obrando en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué Dios quiere descender? ¿Por qué el Señor en este tiempo te dice, hijo, hija, tú eres el templo donde yo quiero habitar? Tú eres el templo donde yo quiero descender, mi gloria descender. Si comienzas a leer la Escritura y comienzas a leer cuando Dios le dijo a Moisés, constrúyeme, y le dio el modelo, le dio todas las cosas. Y así lo hizo Moisés. Dice que él descendía en ese lugar. Cuando
David no pudo construir, pero sí su hijo Salomón construyó el templo. Dice que la gloria de Dios descendió. Y sabes, hoy Él quiere venir y descender sobre tu vida. Cuando Él desciende, comenzamos a una relación íntima con Él, a conocerle más cerca, donde abrimos nuestro corazón y estamos, Señor, acá estamos. Aquí estamos. Sabe, hoy escuchaba que una pequeña le gusta una canción que dice a sus pies. Y todo el tiempo está cantando a sus pies, a sus pies. Qué hermoso poder, que aún de niños, poder decir a tus pies, Señor. Pero muchas veces, heridos, hay ese velo. Yo quisiera en esta noche orar por ti. Y que el Espíritu Santo examine tu vida, examine mi vida, y que ese velo sea roto, como fue roto en la cruz. Pero muchas veces nosotros levantamos ese velo y no permitimos que Él se acerque a nuestra vida. Él quiere acercarse, pero ese velo tiene que ser cortado. Así que oremos, queridos hermanos. Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos y ruego que tu Espíritu Santo esté obrando en esta noche. Señor, que saber que somos templo de tu Espíritu Santo, saber que donde hay un templo, tú desciendes y tú moras. Pero muchas veces ese velo es levantado por nosotros para que no haya esa intimidad contigo. Señor, te damos gracias porque nos salvaste, te damos gracias por tu perdón, porque nos perdonaste, porque nos limpiaste. Gracias porque nos hiciste tus hijos. Pero Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo esté examinando y trayendo luz si hay un velo que nos separa de esa intimidad contigo. Señor, te rogamos que tú lo cortes. Señor, porque las cosas de tu Espíritu se entienden con tu Espíritu. Señor, tú eres Espíritu. Señor, y el hombre espiritual ve las cosas que el hombre natural no lo ve. Señor, para el hombre natural es locura, pero para el hombre espiritual es la verdad de Dios. Señor, te ruego por tu pueblo y sea tu Espíritu Santo obrando de tal manera que puedan ser llenos de ti, Señor. Señor, que aunque las promesas que tú dijiste, Señor, tú llenas cada una de sus vidas. Padre, te ruego por tu pueblo del 2 de abril, que esa revelación y esa gracia tuya sea derramada sobre cada uno de ellos. Y si hay un velo en el corazón, Señor, tú muestra, y que sea cortado para que ese acercarnos a esa intimidad y a esa revelación de tu Espíritu a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes también, antes de terminar y ya alargándose, quisiera leerle la bendición sacerdotal que dice en su palabra en el libro de Números capítulo 6. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado, dice aquí. Otra versión, pero interesante. Dice: y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Vuelvo a repetirte, querido pueblo del 2 de abril. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor.
el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos estamos reencontrando en la reunión de oración por WhatsApp y el jueves, Dios mediante, a las 20 horas, también a través de estos medios. Que la paz del Señor inunde tu corazón.